Te habla Oscar. Debido a que Estados Unidos es la economía más grande del mundo, es importante saber quiénes son sus principales aliados en la región latinoamericana, ya que nos encontramos en el mismo continente y la influencia estadounidense es muy fuerte sobre los latinos. La dependencia de los países será calculada a base de cuánto de su economía depende de ese país, sumando los totales del comercio, inversiones, remesas y ayuda financiera que da Estados Unidos a nuestros países. Empecemos. Dale like al video, no olvides suscribirte y tocar la campanita para ver primero los videos. Únete, ya somos más de 213,000 suscriptores en este canal. Número 10. Colombia. La dependencia de Colombia de Estados Unidos se debe principalmente al comercio entre ambos países, ya que este se eleva a los 22.226 millones de dólares al año. Esto representa el 22% del comercio colombiano. Colombia exporta un total de 9.028 millones de dólares hacia los Estados Unidos. El principal producto de exportación es el petróleo colombiano. En segundo lugar se encuentran diferentes tipos de flores, el café colombiano que es reconocido a nivel mundial y en cuarto lugar el oro. Sin embargo, Colombia depende más de los productos estadounidenses, ya que importa un total de 13.198 millones de dólares. Irónicamente, lo que más importa a Colombia es gasolina, y esto se debe a que Colombia no tiene la capacidad interna para refinar petróleo necesario para satisfacer la demanda de su propio país, por lo que tiene que mandar el petróleo a los Estados Unidos para que se refine ahí y luego se importa nuevamente. Entre otras cosas importadas desde los Estados Unidos por parte de Colombia es el maíz, soya y carros. Otra de las maneras que Colombia depende de los Estados Unidos es por parte de las inversiones que vienen desde ese país, ya que Estados Unidos invirtió el año pasado un total de 2.241 millones de dólares. Una de las inversiones más grandes fue por parte de la Corporación del Petróleo Occidental, OXY, por sus siglas en inglés, además de las remesas que los colombianos que viven en los Estados Unidos mandan a su país, que según el Banco Central de Colombia se estima que la mitad de las remesas totales que recibe Colombia vienen de los Estados Unidos, aproximadamente 4.300 millones de dólares, y el gobierno del país norteamericano dedica 573 millones de dólares en ayuda hacia Colombia, haciéndolo el país que más recibe dinero del gobierno en Washington de América Latina. Número 9. Ecuador. El comercio entre Ecuador y Estados Unidos se eleva a los 10.874 millones de dólares, lo que representa el 22% del comercio total de Ecuador. Las exportaciones ecuatorianas hacia los Estados Unidos totalizan 6.403 millones de dólares. Entre los principales productos de exportación ecuatorianos se encuentra el petróleo crudo, bananas, diferentes tipos de flores, crustáceos y oro. Ecuador se beneficia enormemente de esta relación comercial, ya que las importaciones estadounidenses hacia Ecuador se estiman en 4.471 millones de dólares, es decir, casi 2.000 millones de dólares menos que las exportaciones, por lo cual la balanza comercial entre ambos países está a favor de Ecuador. Entre los principales productos importados está la gasolina, que al igual que Colombia, este país envía petróleo crudo al extranjero para que pueda ser refinada y convertida en gasolina y luego traída nuevamente al país para su consumo final, además del carbón, el gas, soya, trigo y computadoras. Por medio de las remesas que los ecuatorianos que viven en los Estados Unidos mandan de regreso a su país, Ecuador recibe 1.964 millones de dólares provenientes de los Estados Unidos todos los años. Ecuador recibió inversiones estadounidenses por 93 millones de dólares en el último año y el gobierno de Washington se ha mostrado interesado en invertir en infraestructura ecuatoriana. Además, a este país se le asigna 48.400.000 dólares en concepto de ayuda internacional por parte de los Estados Unidos. Este gobierno es principalmente invertido en cuestiones de ayuda humanitaria. Número 8. Costa Rica. Las relaciones comerciales entre Costa Rica y Estados Unidos han sido muy buenas en los últimos años, desde la firma del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones, que fue controversial, ya que fue aprobado por los costarricenses por medio de un referéndum en donde la votación estuvo reñida entre los que sí querían el tratado comercial y entre los que no. El comercio entre ambos países se eleva a 13.030 millones de dólares, representando un 40% del comercio total de Costa Rica. Solo en las exportaciones la cifra se eleva a 6.085 millones de dólares, y los productos más exportados son los instrumentos médicos, instrumentos ortopédicos, fibras ópticas, frutas tropicales, bananas, café, llantas y otros productos plásticos. Pasándonos a las importaciones, Costa Rica importa 6.935 millones de dólares desde los Estados Unidos, siendo el principal producto de importación la gasolina, gas, asfalto, maíz, equipo para producción multimedia, computadoras y productos plásticos. Costa Rica no tiene una gran población de su país viviendo en los Estados Unidos,
Unidos. Por eso mismo, en cuestión de las remesas, solo recibe 485 millones de dólares al año provenientes de ese país. Aunque con respecto a las inversiones, ahí sí hay una importante cantidad de dinero que viene desde los Estados Unidos, un total de 1.202 millones de dólares que fueron invertidos en Costa Rica durante el año pasado. Entre ellas se encuentran las construcciones de una planta por parte de una compañía que produce equipos médicos y otra en el ámbito farmacéutico. Y por último, el gobierno de Washington dedica 24.400.000 dólares para ayuda extranjera en Costa Rica, lo que se invierte principalmente en ayudar al país en tareas de seguridad. Número 7. República Dominicana. El comercio entre República Dominicana y los Estados Unidos totaliza 14.260 millones de dólares, en los cuales las importaciones son mayores que las exportaciones. Este comercio entre ambas naciones representa el 52% del comercio total de República Dominicana. Con respecto a las exportaciones, se totalizan en 5.420 millones de dólares, y entre los principales productos de exportación se encuentran los instrumentos médicos, tabaco, azúcar, cocoa, equipo de protección de bajo voltaje, joyería y oro. En las importaciones, el país importa 8.840 millones de dólares y lo principal que importa es gasolina, gas, carros, soya, partes de vehículos, camiones, instrumentos médicos y joyería. República Dominicana es conocida a nivel latinoamericano por tener una gran diáspora, que se cree en más de 2 millones de dominicanos viviendo en el exterior y viviendo principalmente en el estado de Nueva York. Estos dominicanos envían a su país de regreso 8.832 millones de dólares cada año. Con respecto a las inversiones de origen estadounidense, República Dominicana no se queda atrás, recibiendo 774 millones de dólares en el último año. Y fue en el año de 2020 cuando se firmó un acuerdo de compromiso entre los Estados Unidos y República Dominicana para traer más inversión a este país. Además de que el gobierno de los Estados Unidos va a apoyar a República Dominicana en varios proyectos que quiere llevar a cabo y se ha comprometido a financiarlos, entre ellos proyectos en el desarrollo sostenible, es decir, sin dañar al medio ambiente. República Dominicana recibe 66.300.000 dólares al año en cuestión de ayudas por parte de los Estados Unidos. Número 6. Haití. Si hay un país que es altamente dependiente de los Estados Unidos, ese es Haití, ya que este país tiene mucho que agradecerle a la potencia, ya que ha estado ahí cuando se dan una gran parte de las necesidades de este país. Comenzando por el comercio entre ambas naciones, Haití comercia 3.433 millones de dólares. Esto podrá sonar poco en términos globales, pero esto representa la mitad de todo el comercio que hace Haití con el mundo. El país exporta 1.401 millones de dólares hacia los Estados Unidos y lo principal que exporta son camisas, suéteres, trajes de mujer y hombre, ropa deportiva, frutas tropicales y aceites esenciales. Sin embargo, los textiles son el 94% de los productos exportados hacia los Estados Unidos. La razón por la cual Haití exporta principalmente textiles es debido a que muchas empresas de manufactura estadounidenses se han llegado a asentar en el país para tener bajos costos de producción y poder vender estos productos a bajo precios en los Estados Unidos. Luego se encuentran las importaciones, que llegan a los 2.032 millones de dólares, y entre los principales productos se encuentran la gasolina, arroz, trigo, carne de aves como pollos, carros y madera. Los haitianos cuentan con una gran población en los Estados Unidos, que sobrepasa al 1.000.000 de habitantes. Esto hace que los haitianos reciban 2.888 millones de dólares en concepto de remesas de ese país. Y la ayuda gubernamental no se queda atrás, ya que cada año Estados Unidos le dedica 369 millones de dólares en concepto de ayuda al país, siendo el segundo que más recibe dinero en la región latinoamericana, solo detrás de Colombia. Número 5. Guatemala. Guatemala por años ha contado con buenas relaciones con los Estados Unidos. Esto se ha debido principalmente a la profunda conexión que hay entre ambos países. El comercio entre ambos se eleva a los 13.020 millones de dólares, que representa el 40% del comercio total que Guatemala hace con el resto del mundo. De esto, 4.258 millones son correspondientes a las exportaciones, y el principal producto de exportación guatemalteco hacia los Estados Unidos son bananas, café, melones y legumbres, además de suéteres, camisas, trajes, azúcar y petróleo, ya que sí, Guatemala produce petróleo poco, pero produce, y esto se exporta. Con respecto a las importaciones, estas totalizan 9.052 millones de dólares, y entre los principales productos de importación se encuentran la gasolina, equipo de producción multimedia, soya, carros, maíz, trigo y papel. El país además recibió 195 millones de dólares en inversión de capital estadounidense durante el último año, principalmente enfocándose en inversiones privadas de producción agrícola y producción textil. Otra de las maneras
maneras de las cuales Guatemala y su economía depende grandemente de los Estados Unidos es por medio de la diáspora guatemalteca viviendo en los Estados Unidos, que es la gran mayoría de los emigrantes guatemaltecos. Ellos envían de regreso 14.837 millones de dólares. En concepto de remesas, esto significa que el 18% del PIB de Guatemala está basado en las remesas, y luego el gobierno de Washington le dedica 178.200.000 dólares en ayudas a Guatemala, lo que principalmente se va en ayuda humanitaria al país centroamericano. Número 4. Nicaragua. A pesar de que las tensiones políticas entre ambos países han aumentado enormemente desde la crisis política que vive Nicaragua desde 2018, este sigue siendo fuertemente dependiente de los Estados Unidos para la supervivencia de su economía, aunque ahora existen esfuerzos por parte del gobierno de Managua para que otros países como China y Rusia sean más aliados y más involucrados en su economía. Aún así, el comercio entre los Estados Unidos y Nicaragua se eleva a 3.518 millones de dólares, siendo esto el 35% del total del comercio del país. En las exportaciones vemos que la cifra se eleva a los 1.754 millones de dólares. Entre los principales productos de exportación se encuentran las camisas, el oro, café, cable aislado, tabaco y carne, ya que Nicaragua tiene una fuerte industria ganadera. Por otro lado, con respecto a las importaciones, estas se elevan a 1.763 millones de dólares, y entre lo que más importa está la gasolina, petróleo crudo, gas, papel, productos plásticos, arroz, maíz, soya y equipo para producción multimedia. Al igual que casi todos los países centroamericanos, los nicaragüenses tienen una diáspora en varios países, principalmente en los Estados Unidos, ya que en ese país residen más de medio millón de nicaragüenses, y estos envían a su país de origen 1.370 millones de dólares todos los años, lo cual representa el 10% del PIB de ese país. Además, los Estados Unidos, por medio de programas de ayuda internacional, le dedican a Nicaragua más de 43 millones de dólares todos los años. Número 3. Honduras. Y nos vamos acercando a los pesos pesados de este top, ya que a partir de acá, casi la mitad o más de la mitad de la economía de estos países depende de los Estados Unidos, empezando por el comercio entre Honduras y los Estados Unidos. Este se eleva a 6.028 millones de dólares, representando un tercio del comercio total de Honduras con el resto del mundo. Las exportaciones hondureñas se elevan a 1.624 millones de dólares, y entre los principales productos de exportación hondureños hacia los Estados Unidos se encuentran suéteres, camisas, calcetines, trajes, bananas, café, melones, crustáceos, filete de pescado, oro y cable aislado. Mientras que por las importaciones el país importa un total de 4.404 millones de dólares, que principalmente se debe a la gasolina, gas, maíz, equipo de protección de bajo voltaje, carros, soya y carne de cerdo. El capital estadounidense no se ha quedado sin invertir en este país centroamericano, ya que el país tiene una pujante industria manufacturera que le ha llegado a los 248 millones de dólares de inversión durante el último año. Además, otra de las partes de cómo Honduras depende de los Estados Unidos es, igual al que el resto de sus vecinos centroamericanos, las remesas por parte de los hondureños viviendo en los Estados Unidos, que se estiman en más de 1.500.000 los que viven en ese país norteamericano, y que envían al año más de 5.918 millones de dólares, lo que representa el 23% del PIB de ese país. Y también se encuentran los 112.800.000 dólares que dedica a Estados Unidos al gobierno hondureño para que pueda invertirlo en ayuda humanitaria y en estabilizar su país, ya que hemos visto en los últimos años como grandes caravanas de migrantes hondureños han dejado su país hacia los Estados Unidos. Número 2. El Salvador. Este pequeño país centroamericano oficialmente tiene más de la mitad de su economía dependiente totalmente de los Estados Unidos, y uno de los principales rubros de los cuales El Salvador depende de los Estados Unidos es en el comercio exterior, que se totaliza en 6.705 millones de dólares, lo cual representa aproximadamente un tercio del comercio salvadoreño con el mundo. En las exportaciones se encuentran que estas se elevan a los 2.614 millones de dólares, la cual la gran mayoría correspondientes a manufacturas textiles, entre productos como camisas, suéteres, calcetines, ropa interior y trajes, además de capacitores eléctricos, azúcar, cemento, cable aislado y café. Con las importaciones vemos que estas se elevan a los 4.090 millones de dólares, siendo el principal producto importado la gasolina y el gas, además de equipo de producción multimedia, soya, maíz, trigo, carros y papel. El Salvador tiene posiblemente la diáspora latinoamericana más grande con respecto a su población en los Estados Unidos, ya que El Salvador tiene una población de 6.500.000
2.500.000 habitantes, mientras más de 3 millones de salvadoreños viven en los Estados Unidos, y ellos envían de regreso a su país de origen 7.066 millones de dólares en remesas, que es el 26% del PIB de El Salvador, la dependencia más grande de cualquier país latinoamericano con respecto a las remesas que mandan sus ciudadanos. El gobierno de Washington dedica a El Salvador 110 millones de dólares anualmente, principalmente en asistencia humanitaria y programas que ayudan al mantenimiento de la democracia, aunque las tensiones con los gobiernos de ambos países han venido en aumento en los últimos años. Número 1. México. El vecino de Estados Unidos es también el país que más depende de él, y no es para menos. México ha logrado desarrollar la economía más diversificada de producción de la región latinoamericana y por mucho. Solo basta ver que con respecto a Brasil, que es el país con la economía más grande de la región, México exporta el doble que ese país, y casi en su totalidad se debe a empresas estadounidenses. El comercio entre ambas naciones se eleva a los 619.770 millones de dólares. Y eso corresponde al 62% del comercio que hace México con el mundo. De esto, las exportaciones son la gran mayoría de este comercio, por lo cual la balanza comercial con Estados Unidos está a favor de México. México exporta 398.782 millones de dólares hacia los Estados Unidos. Entre lo que más exporta ese país son carros, partes de vehículos, camiones, tractores, vagones de trenes, trailers y partes de aviones, además de computadoras, cables aislados, pantallas, teléfonos, petróleo, instrumentos médicos y bebidas alcohólicas. Con respecto a las importaciones, México le compra a Estados Unidos productos valorados en 220.988 millones de dólares, y entre los principales productos importados se encuentra la gasolina, gas, partes de máquinas de trabajo, circuitos integrados, equipo de protección para bajo voltaje, maíz, soya, productos plásticos y carne de cerdo. Con respecto a las inversiones en México de capital estadounidense, han invertido 10.304 millones de dólares en el último año. Con respecto a su población viviendo en el exterior, se estima que más de 11 millones de mexicanos de nacimiento viven en Estados Unidos. Por esto, el país recibe 48.959 millones de dólares al año en concepto de remesas, y el gobierno estadounidense les dedica 330.500.000 dólares en ayuda, que se invierte principalmente en asistencia humanitaria y programas para la democracia y estabilidad del país. Recuerda darle like al video, además de que ya tengo redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook y en Twitter como Oscarter09 para que podamos interactuar más en temas como este. Además, ahora ya me puedes encontrar en TikTok como Oscarter_, donde estaré subiendo datos curiosos de América Latina y el mundo. Sígueme, en la descripción se encuentran los links de todas mis redes sociales. Gracias por darle me gusta, suscribirte y comentar. Para más videos así, suscríbete a este canal.